Somos Rogelio y Laura de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a desmenuzar las ideas de un libro que, la verdad, ha sido como una sacudida para muchos dueños de negocios. El mito del emprendedor, de Michael E. Gerber. Sí, un clásico ya. Totalmente. Nuestra fuente principal es este texto, que es fundamental porque intenta explicar por qué tantas pequeñas empresas que nacen con muchísima ilusión, pues terminan tropezando, ¿no? Ajá. La idea es buscar esos conceptos clave que como que chocan de frente con lo que uno usualmente piensa sobre esto de emprender. Exacto. Y es que ese sueño tan común, ¿no?, de ser mi propio jefe, pues muchas veces termina sintiéndose más bien como una trampa. Sí, totalmente. Lo que haremos hoy es justo explorar el marco que propone Gerber para entender por qué pasa esto y, sobre todo, qué sugiere él para construir algo que de verdad funcione y que no te consuma la vida entera en el proceso. Perfecto. Pues arranquemos entonces con el corazón del asunto. El mito del emprendedor. O el mito E, como le dice Gerber. Él habla de una suposición fatal. ¿Cuál es esa? Pues es la idea, bastante común por cierto, de que si alguien sabe hacer muy bien el trabajo técnico de un negocio, no sé, hornear pasteles, arreglar coches, programar, Lo que sea, sí. automáticamente, como por arte de magia, está calificado para dirigir un negocio de eso. El caso de Sara, la pastelera del libro, es brutalmente claro. Uf, sí, el ejemplo de Sara. Totalmente. Sara amaba hacer pasteles. De verdad era una técnica excelente. Pero cuando abre su pastelería, todo sobre los pasteles, la gestión, la devora por completo. Es que el libro la describe pateando el horno, ¿no? Gritando "¡maldito negocio!", así, desesperada. Vendedor. O sea, pensó que con su habilidad técnica, con saber hornear increíble, ya era suficiente para tener éxito empresarial. Y justo ahí está lo fatal de la suposición, como dice Gerber, porque ignora por completo todas las otras dimensiones que implica llevar un negocio, ¿no? Claro, la gestión, la visión a futuro, el marketing, las finanzas, todo lo demás. La frustración de Sara, eso de trabajar de sol a sol, las broncas de dinero que nunca acaban, sentirse como esclava de su propio sueño, es la consecuencia directa de esa suposición fallida. Sí, y se siente muy real en el libro. Esa angustia, esa pérdida no solo de dinero, sino como de la pasión inicial de ella misma. Es que esa historia resuena un montón porque es la realidad de muchísimos emprendedores, ¿cierto? Uf, sí. Y Gerber argumenta que para entender bien por qué pasa esto, hay que ver que dentro de cada dueño de negocio conviven como tres personalidades distintas que seguido están en conflicto. Ah, las tres personalidades. Ese concepto me pareció fascinante, la verdad. A ver, primero está el emprendedor. Ajá, el emprendedor. Este es el visionario, ¿no? El que mira al futuro, sueña en grande, quiere innovar, necesita como el control para que su visión se haga realidad. Es pura energía creativa, de futuro. Luego, en contraste, está el directivo. Este es el pragmático, el que necesita orden, estructura. Piensa en sistemas, en planificación, en cómo organizar el ahora basándose en lo que funcionó antes. Es el que intenta poner orden al caos que a veces arma el emprendedor, digamos. Ándale, exacto. Y finalmente está el técnico, El hacedor. el hacedor puro. Vive en el presente y ama hacer el trabajo en sí mismo. Su lema, dice Gerber, es algo como, si quieres que algo salga bien, pues hazlo tú mismo. Es Sara horneando, el mecánico con las manos en el motor. Exacto. Gerber usa una analogía que me pareció muy gráfica. La de alguien a dieta, ¿no? La lucha interna entre el gordo, que quiere el placer ya, ahorita, de comer, y el flaco que busca la disciplina para el resultado a largo plazo. Claro, deseos opuestos que generan tensión constante. Y el punto clave aquí, y esto es lo que Gerber ve como la raíz del problema, es el desequilibrio entre estas tres. Él estima, así a ojo de buen cubero, que en el dueño típico de una pequeña empresa, la proporción es algo así como 70% técnico. ¡70%! ¡Wow! Sí, 70% técnico, quizá 20% directivo y solo un 10% emprendedor. O sea, la mayor parte del tiempo y energía se va en el hacer del día a día. Con razón. Con esa proporción, pues es casi inevitable que el negocio se estanque o que termine quemando al dueño, ¿no? Exactamente.
Un negocio dominado por el técnico se convierte en eso, en un autoempleo agotador que no puede crecer más allá de lo que el propio dueño puede físicamente hacer. ¿Y si domina el directivo, qué pasa? Pues se vuelve rígido, lento, pierde oportunidades por querer controlar todo. Y si solo hubiera emprendedor, bueno, sería un caos total. Muchas ideas, pero poca ejecución. Entonces, la clave es el equilibrio. Gerber insiste en eso. Un negocio saludable necesita un equilibrio entre las tres personalidades. Y ese equilibrio externo en el negocio refleja un equilibrio interno que el propietario necesita encontrar o desarrollar. Y este desequilibrio típico, con el técnico dominando, lleva a los negocios por un camino medio predecible, ¿verdad? Gerber describe unas fases. La primera es la infancia. Sí, la infancia. Es cuando el técnico arranca el negocio y, pues, hace prácticamente todo. Al principio, fíjate que suele ir bien. Claro, porque el cliente recibe ese toque personal, ¿no? Exacto. Piensa en los ejemplos del libro. Joe el barbero, Tommy el impresor, Mary la de los sándwiches. Son buenísimos en lo suyo y eso atrae a la gente. Pero claro, si el negocio empieza a jalar bien, pronto el volumen de trabajo supera la capacidad del técnico que está solo. Y ahí empiezan los problemas. Inevitablemente, la calidad empieza a variar, surgen errores, que si el pedido mal tomado, que si fallos en el servicio, y el dueño se empieza a sentir totalmente desbordado. Trabaja horas y horas, apagando fuegos. Y se convierte, irónicamente, en ese jefe horrible del que quizá quería escapar al principio. El negocio deja de ser disfrutable y se vuelve una carga súper pesada. Entonces, sintiéndose ahogado, el dueño entra en la siguiente fase, la adolescencia. Aquí es cuando dice, ok, necesito ayuda, ¿no? Pero comete un error bien común. Correcto. El error típico es buscar y contratar más ayuda, pero técnica. Busca a alguien más que sepa hacer el trabajo, como el contador experimentado Harry que menciona Gerber. Y ahí es donde cae en lo que él llama la dirección por abdicación. Suena fuerte eso. Y lo es. Significa que entrega áreas clave de responsabilidad, pero sin haber creado antes un sistema claro para gestionarlas. Y peor aún, como que se desentiende pensando, listo, ya me quité este peso de encima. Delega la tarea, pero no la visión ni la responsabilidad del resultado. Exacto. Y como no hay un sistema que guía al nuevo empleado, y este lógicamente no tiene el mismo compromiso ni la visión global que el dueño, pues las cosas inevitablemente empiezan a fallar, tarde o temprano. Y la reacción típica del dueño es, ¿ves? Nadie cuida esto como yo. Se frustra horrible. Se frustra, retoma el control de todo, centraliza otra vez y ¡pum!, vuelve a ser el cuello de botella. Impide que el negocio realmente crezca de forma sostenible. Y es en este punto donde choca contra lo que Gerber llama la zona de confort, ¿cierto? Justo. Ese es el límite de lo que el dueño siente que puede controlar personalmente, directamente. Intentar crecer más allá de esa zona le genera muchísima ansiedad, crisis, y ahí se abren como tres caminos, y la verdad, ninguno suena muy alentador. A ver, ¿cuáles son esas opciones? La primera es hacerse pequeño de nuevo, o sea, reducir la operación a lo que el dueño puede manejar casi solo o con muy poquita ayuda. El problema es que esto casi siempre convierte el negocio en un autoempleo, y a menudo uno muy mal pagado y súper demandante. La segunda opción. Es ir hacia la fractura, intentar crecer a lo loco, rápido, pero sin sistemas ni control. Gerber lo llama jugar a la ruleta rusa, y pues casi siempre termina en colapso. Ok, ¿y la tercera? Suena agotadora nomás de escucharla. Y lo es la supervivencia adolescente. El dueño se convierte en una especie de malabarista maestro. Hace esfuerzos heroicos, malabares increíbles para mantener todo a flote, pero a costa de su propia salud, su tiempo, su vida personal. Se va quemando lentamente. La historia de Sara en el libro cuando pierde a Elizabeth, su empleada clave, ¿no? Exacto. Y por miedo a que le vuelva a pasar lo mismo, decide mejor no contratar a nadie más. Ese es un ejemplo perfecto de este repliegue doloroso a la zona de confort. Se queda atrapada ahí. Híjole, sí es un panorama bastante sombrío el que pinta, pero Gerber no se queda ahí, ¿verdad? Propone una salida, como una revolución en la manera de pensar. Definitivamente. La solución que él propone pasa por un cambio radical de perspectiva. Hay que dejar la perspectiva técnica, esa que se enfoca solo en hacer el trabajo. Y adoptar la perspectiva empresarial. Exacto.
que se enfoca en construir el negocio que hace el trabajo. Es una diferencia sutil pero fundamental. Aquí es donde entra el ejemplo que da de Tom Watson Sr., el de IBM. Me impactó mucho esa idea de que su verdadero trabajo no era la tecnología de IBM en sí, sino construir la empresa IBM, verla como un sistema, como el verdadero producto. Totalmente. Y eso cambia la pregunta clave. El técnico se pregunta, ¿qué trabajo tengo que hacer hoy? Pero el emprendedor, con esta nueva perspectiva, se pregunta, ¿cómo debe funcionar este negocio para que logre sus objetivos de forma consistente? Y esa perspectiva empresarial es la base del concepto central de la solución de Gerber, el famoso prototipo de la franquicia. El ejemplo clásico que usa y que todo el mundo conoce es Ray Kroc y McDonald's. Kroc no inventó la hamburguesa, ni siquiera las papas fritas. Claro. Pero entendió algo fundamental. El producto real que él estaba creando y vendiendo no era la comida en sí, sino el sistema McDonald's. Un sistema que funcionara igualito en Tijuana que en Cancún, operado por, pues casi cualquier persona entrenada. Exacto. Su genialidad fue esa, enfocarse obsesivamente en crear un modelo de negocio que fuera predecible, consistente y súper replicable. Trabajó para su empresa diseñando, documentando, perfeccionando el sistema, no solo en ella, vendiendo batidoras o volteando hamburguesas. La meta era construir una máquina que funcionara por sí misma. Entendido. Entonces, ¿cómo se construye ese prototipo de la franquicia en la práctica? Gerber da reglas bastante concretas, ¿no? La primera es que el negocio debe entregar valor consistente, siempre superar las expectativas del cliente. Ajá. Y la segunda regla, que al principio puede sonar un poco chocante, es que debe poder operar con el menor nivel de habilidad posible. Ojo, a ver, explícanos eso porque suena raro. Sí, suena raro, pero no significa para nada despreciar a las personas o buscar gente poco capaz, al contrario, significa crear un sistema, procesos, manuales, herramientas tan robusto y tan claro que permita a personas ordinarias, con un entrenamiento adecuado, conseguir resultados extraordinarios de forma consistente. Ah, ok. La dependencia está en el sistema, no en tener pura superestrella individual que si se va, se cae todo. Exactamente. Eso te obliga a pensar y diseñar soluciones sistémicas, no depender de héroes. Vale. La tercera regla, el orden impecable. La estructura visual, la operativa. Dice Gerber que eso comunica profesionalismo y da seguridad. El ejemplo de McDonald's otra vez, ¿no? La limpieza, la organización estandarizada. Fundamental. Cuarta, documentar absolutamente todo en manuales de operaciones. El famoso, así es como hacemos las cosas aquí. Esto da claridad, consistencia y, súper importante, es la base para poder mejorar después. Quinta, ofrecer un servicio uniformemente predecible. Que el cliente sepa qué esperar siempre. La consistencia genera confianza. Me acuerdo del ejemplo del peluquero que un día era genial y otro mediocre. Claro. Esa variabilidad mata la lealtad del cliente. Y la sexta regla tiene que ver con la imagen, ¿verdad? Usar códigos uniformes, de color, de vestimenta, el diseño del local. Sí, Gerber hasta menciona estudios sobre cómo los colores afectan la percepción. Eso de que los trajes azules venden más que los marrones. Me dejó pensando. El famoso azul IBM no era casualidad entonces. Para nada. Es casual en un sistema bien diseñado. Y para construir y luego ir refinando este prototipo, Gerber propone un proceso que es continuo, un ciclo de 3 actividades clave: innovación, cuantificación y orquestación. Hablemos de ese ciclo. La innovación. No se trata solo de inventar el hilo negro, ¿o sí? Para nada. Se trata más bien de buscar constantemente mejores formas de hacer lo que ya se hace. El libro da un ejemplo muy sencillo pero muy potente. Cambiar el saludo inicial en una tienda. Ah, sí. En lugar del típico «¿le puedo ayudar?», que casi siempre recibe un «no gracias, solo estoy mirando». Probar con algo como «ha estado antes con nosotros». Este pequeño cambio, esta pequeña innovación, dice Gerber, puede abrir una conversación real y cambiar la dinámica por completo. Y ahí entra la segunda parte del ciclo, la cuantificación, porque no basta con tener una idea que suena bien, hay que medir si funciona. Exacto. Siguiendo con el ejemplo del saludo. A ver, ¿cuántos clientes iniciaron una conversación real con el saludo antiguo versus con el nuevo? ¿Subió el ticket promedio de compra?
¿Mejoró la tasa de conversión de visita a venta? Hay que ponerle números. Si no mides, no sabes. Justo. Sin medición, es imposible saber si la innovación realmente está funcionando o es solo una ocurrencia simpática que nos gusta a nosotros, pero no impacta el negocio. Y si los números demuestran que sí funciona, entonces viene la tercera parte, la orquestación. Que básicamente consiste en sistematizar esa innovación que demostró ser exitosa. Se documenta en el manual de operaciones, se convierte en el nuevo procedimiento estándar y se enseña a todo el personal relevante. O sea, el nuevo saludo se vuelve la forma oficial en que saludamos aquí. Exactamente. El ejemplo del Hotel Venecia que detalla el libro es magnífico para ilustrar esto a mayor escala. Las notas personalizadas para el huésped, el café programado a la hora que le gusta, el periódico favorito entregado en su puerta, las checklists de limpieza codificadas por color para el personal. Todo eso es parte de un sistema orquestado. Un sistema orquestado producto de este ciclo continuo de innovar, medir y sistematizar. Y la palabra clave es continuo. El negocio no se queda estático, tiene que seguir adaptándose y mejorando con este proceso. Vale, está clarísimo. Entonces tenemos la filosofía, la perspectiva empresarial, tenemos el modelo a seguir, el prototipo de franquicia, y tenemos el proceso para construirlo y mejorarlo. Innovación, cuantificación, orquestación. Pero a ver, ¿cómo se empieza a aplicar todo esto de forma más estructurada? Gerber propone un programa de 7 pasos concretos. Así es, un programa de desarrollo de negocio. Y el primer paso, fíjate, suena bastante profundo. La vocación inicial. Vocación inicial. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Y es el punto de partida fundamental. No se trata tanto del negocio en sí, sino del dueño. Gerber propone un ejercicio fuerte. Imaginar tu propio funeral. ¡Órale! Sí, sí. Y pensar qué te gustaría que dijeran de tu vida. ¿Para qué estás construyendo este negocio realmente? ¿Cuál es tu propósito más grande? ¿Cómo encaja este negocio en tu vida ideal? Conectar el negocio con algo más grande que solo ganar dinero le da una fuerza y una dirección completamente distintas. Es poner el por qué bien claro antes de empezar con el qué y el cómo. Entendido. El segundo paso es el objetivo estratégico. ¿A dónde quieres llevar el negocio? Aquí ya es visualizar el negocio terminado. ¿Qué tamaño tendrá? ¿Cuántos ingresos va a generar? ¿Qué impacto tendrá en sus clientes, en la comunidad? Ponerle métricas claras y cuantificables a esa visión futura. Es como tener la foto del destino final para saber hacia dónde remar. Bien. Tercer paso. La estrategia organizacional. Esto me sonó medio contraintuitivo. Dice que hay que diseñar el organigrama del futuro, no del presente. Es que es clave. No organices la empresa alrededor de las personas que tienes hoy, que a lo mejor eres tú y un ayudante. Diseña la estructura ideal de puestos y funciones que necesitará el negocio cuando alcance ese objetivo estratégico. Aunque al principio yo mismo ocupe varias de esas casillas en el organigrama. Exacto. Crea contratos de posición que describan claramente las responsabilidades y resultados esperados de cada rol. Define la estructura ideal primero y luego buscas gente para llenarla, o te preparas tú mismo para cumplir esas funciones mientras construyes el sistema para eventualmente delegarlas. Tiene sentido. Cuarto, la estrategia directiva. ¿Cómo se va a gestionar todo esto día a día? Aquí se trata de crear el sistema de gestión, o sea, las políticas, los procedimientos operativos estándar, las checklists, los reportes, todo lo que asegure la consistencia y el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio sin depender de que tú estés supervisando todo el tiempo o de tener gerentes estrella que son irreemplazables. Es el manual de operaciones puesto en acción. Vale. Quinto, la estrategia de personal. Esto va más allá de solo contratar gente, ¿verdad? Mucho más allá. Gerber lo llama definir el juego que se juega dentro de la empresa. ¿Cómo vamos a atraer al tipo de personas que encajan con nuestra visión y valores? ¿Cómo los vamos a integrar, a formar? ¿Cómo los vamos a motivar para que jueguen su mejor papel dentro del sistema y contribuyan al propósito del negocio? Es construir la cultura de forma intencional, sistemática. Ok. El sexto paso es crucial, me imagino. La estrategia de marketing. Fundamental. Y aquí Gerber insiste mucho en ir más allá de la simple demografía. O sea, no basta saber quién es tu cliente, edad, sexo, nivel socioeconómico. ¿Qué es lo más importante entonces? Entender la psicografía. Es decir, ¿por qué compra?
cuáles son sus miedos, sus deseos, sus valores, sus aspiraciones. Él argumenta, y creo que con mucha razón, que la mayoría de las decisiones de compra son emocionales e inconscientes, no lógicas. Entender el porqué profundo que hay detrás de la elección que hace el cliente. Justo. Saber que tu cliente ideal es, no sé, una mujer de 35 años que vive en cierta zona, eso es demografía, no te dice tanto como entender que compra tu producto porque la hace sentir segura, o reconocida, o parte de algo. Eso es psicografía. El ejemplo del traje azul de IBM otra vez. Exacto. Comunica inconscientemente confianza, seriedad, profesionalismo, mucho más allá de las características técnicas del producto o servicio. Hay que entender y hablarle a esas percepciones subconscientes del cliente. Muy interesante. Y finalmente, el séptimo paso, la estrategia de sistemas. Aquí es donde todo se integra, ¿no? Aquí se juntan todas las piezas del rompecabezas. Gerber habla de 3 tipos de sistemas que deben trabajar juntos, coordinados. Primero, los sistemas duros. ¿Qué son esos? Son las cosas físicas, tangibles, inanimadas. El diseño de la tienda, el software que usas, los equipos, el mobiliario, todo lo que puedes ver y tocar. Ok. ¿Luego? Luego están los sistemas blandos. Estos son intangibles, son las ideas, las interacciones humanas estructuradas. Por ejemplo, un guión de ventas bien pensado, él lo llama el sistema de ventas del punto de poder, el proceso de bienvenida en el hotel, la forma estandarizada de resolver una queja de un cliente. Son las coreografías humanas, por así decirlo. Entiendo. ¿Y el tercero? Los sistemas de información. Estos son los que te permiten medir y controlar los otros 2 tipos de sistemas. Son los reportes de ventas, las métricas de satisfacción del cliente, el control de inventario, los sistemas de feedback de los empleados. Son, básicamente, el tablero de control del negocio. Y la clave es que estos 3, duros, blandos y de información, trabajen juntos. Exacto. La magia, dice Gerber, ocurre cuando estos 3 tipos de sistemas están bien diseñados, integrados y trabajan en armonía para entregar el valor prometido al cliente de forma consistente y eficiente. Uf, sí que es todo un entramado, pero tiene mucha lógica. Resumiendo entonces, el gran mensaje de El mito del emprendedor es que para salir de esa trampa del autoempleo agotador y construir un negocio que de verdad funcione, que te dé libertad, hay que hacer un giro mental bien importante. Un giro de 180 grados. Pasar del técnico, del que solo hace, al emprendedor, al que diseña. Enfocarse no solo en hacer el trabajo diario, sino en diseñar y construir el negocio mismo como un sistema predecible, eficiente, replicable. Ese es el famoso prototipo de la franquicia. Exactamente, y vale la pena recordar esos conceptos tan potentes que vimos. El mito y por qué la habilidad técnica solita no basta. La lucha interna y la necesidad de equilibrio entre emprendedor, directivo y técnico. Esas fases peligrosas de infancia y adolescencia con sus trampas, como la dirección por abdicación. La importancia de la revolución clave. Adoptar la perspectiva empresarial. Eso. Y el modelo del prototipo de franquicia como meta, y ese ciclo vital de innovación, cuantificación y orquestación para construirlo y mantenerlo vivo y mejorando. Y lo más importante, creo, es que no se queda en pura teoría. Es un llamado claro a la acción, a empezar a trabajar en el negocio diseñándolo, sistematizándolo y no solo pasar todo el tiempo trabajando dentro de él, ejecutando tareas operativas. Totalmente. El objetivo final es ese, crear una entidad, un negocio, que pueda funcionar e incluso crecer sin depender al 100% de la presencia física y el esfuerzo heroico y constante del dueño. Liberarlo, en última instancia. Qué importante eso. Y para dejar una reflexión final flotando, Gerber sugiere algo que a mí me parece muy potente. Dice que el negocio es, en el fondo, un reflejo directo de su propietario. ¡Híjole, qué fuerte eso! Sí, y si eso es cierto, valdría la pena preguntarse, ¿qué aspecto de mi negocio actual, o del que sueño tener, dice más sobre mí en este momento? Y, quizás más interesante aún, ¿qué pasaría si empezara a ver mi negocio no solo como una forma de ganar dinero, sino como lo que Gerber llama un dojo? ¿Un dojo? ¿Como de artes marciales? Ándale, un campo de práctica personal. Un lugar para el autoconocimiento, para enfrentar mis propias limitaciones, mis miedos, mis desbalances entre técnico, directivo y emprendedor, y para crecer como persona a través del proceso de construir algo que funcione.
Ahí queda la pregunta, ¿no? Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.